Ok, Elita, horas por favor para empezar. Perdón. Bendito Señor Jesús, gracias Padre en esta noche, Señor, en esta tarde, porque nos das la oportunidad de poder reunirnos, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, porque de verdad que tú provees de todo para nosotros, Señor, y gracias porque aún por esta parte de la tecnología nos deja seguir pues estudiando tu palabra, conocer más de ti. Te doy muchas gracias, Señor, también por la vida de mi hermano César, Señor, porque pues su corazón siempre está dispuesto para enseñar a otros. Te doy gracias, Señor, y te pido que le sigas dando sabiduría, que le des gracia y pues que le des paciencia con nosotros, porque pues a veces parece que no estamos poniendo atención, pero sí lo hacemos. Te doy muchas gracias también por la vida de la hermana Gaby, Señor, por la vida del hermano Oscar y su familia, Señor, y por aquellos que pues han de unirse, Señor, han de integrarse, o aquellos que pues aún no lo han hecho, que vuelvan a reunirse con nosotros. Te doy muchas gracias, Señor, y pongo este tiempo en tus maravillosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a ver Mateo 26. ¿Qué es de los que damos? Mateo 26. 47. Ándale 26, pues. 47 en el arresto de Jesús. Bien, entonces, Gaby. Bueno, pues ya que estás en esas, arráncate, Gaby. Ándale, pues, vamos. Dice, arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero Ok. uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Y el que no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. El Señor, habíamos dicho que había estado orando un tema en específico de que pasara, si fuese posible, la copa tan amarga que le esperaba beber, ¿no? La de la crucifixión, y lo hace en 3 ocasiones. Y decíamos que pues las oraciones fueron aproximadamente de 1 hora cada vez que se fue a orar. Entonces, por lo menos en la primera se dice que sí fue 1 hora. No recuerdo si los demás evangelios también digan que haya sido algo por el estilo. El caso es que, digo en las otras 2 ocasiones, porque bueno, en la primera sí se sabe que es 1 hora. Y cuando él termina de orar, que les dice, bueno, ya vamos, les dice en el 42, le dice, no, en el 45, le dice, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y después dice en el 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Dice
A continuación, lo que empieza a decir Gaby es que cuando él todavía está diciendo vamos y demás, dicen, vean, aquí viene el que me entrega. Acto seguido, empieza el 46, el versículo 47 empieza diciendo que mientras él todavía estaba diciendo esto, precisamente es cuando se acercaba la gente. Viene la gente, ¿no? Y entonces venía la turba con palos y espadas, y venían los ancianos del pueblo, ¿no? Y en el 48 dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, cuando Judas les dice, al que yo besé, ese es el Cristo. Entonces, parece algo muy raro, porque mientras que mucha gente los conocía y el Señor no se había cansado de decirles hipócritas, y me imagino que gran parte de Jerusalén lo conocía bien, a pesar de todo eso, Judas tiene que identificarlo, porque si no, no sabrían quién era Jesús, no lo iban a poder apresar. Ahora, Jesús no estuvo haciendo no estuvo muchos días haciendo muchos milagros y demás, por lo mismo, ¿no? Más que nada entró como que con la espada desenvainada a ponerlos en su lugar y ocasionando precisamente pues, que se cumpliera lo que estaba profetizado de él. Entonces llega Judas en el 49 y le besa, y entonces Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano de Jesús y le apresaron, ¿no? Y entonces dice que uno de los que estaban con Jesús, que era Pedro, más adelante no lo dicen, extiende la mano y saca la espada y hiere a un siervo del sumo sacerdote, quitándole la oreja, ¿no? Entonces, en uno de los evangelios dice que Jesús toma la oreja y se la vuelve a poner, y le dice a Pedro, vuelve la espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y entonces le dice algo pues muy cierto, que el Señor lo había estado diciendo en todo momento. Si él quisiera, se lo dice más adelante también a los gobernadores, ¿no? Le dice, si yo quisiera, podría orar a mi Padre y él me daría más de 12 legiones de ángeles. Entonces, pero le dice el Señor, pero si así lo hago, que era lo que habíamos platicado, dice, ¿cómo se van a cumplir las escrituras, ¿no? Que estaban, todas las profecías que estaban, y entonces pues era necesario que se hiciera. Por eso decíamos que el Señor no permite que Jesucristo pase esa copa, pero se supone que si el pueblo no lo hubiese negado, les comentaba yo que pues tal vez hubiera sido otra cosa totalmente diferente el futuro de la humanidad en general. Y luego les dice el Señor, les dice, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Les dice, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, ¿no? Bueno, les dice, prendisteis. Entonces dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas, ¿no? Que pues, yo creo que la misma profecía, donde decía que él tenía que ser apresado y tenían que salir huyendo los discípulos. Entonces, hasta aquí pues es prácticamente lo que pasa. Hemos visto en los diferentes evangelios que en ocasiones cuando quieren prenderle, pues el Señor salía huyendo, ¿no? En alguna ocasión lo llegan a sujetar y de alguna manera se les escapa. Entonces, lo que sigue es Jesús en el concilio. Por favor, Gelita. Sí, dice, Jesús ante el concilio. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos.
Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que no digas si eres tú el Cristo, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis salir un hombre sentado a la diestra del poder de Dios y venir en las nubes del cielo. Entonces el rasgó su vestidura diciendo: habla blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo ves oír su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetearon, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Una vez que lo apresan, pues lo llevan ante el concilio, ¿no? Y entonces Pedro le seguía de lejos. Y lo llevan hasta el patio del sumo sacerdote, ¿no? Entonces los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban un falso testimonio para poderle entregarle a la muerte. Entonces fíjense, como Judas ya había hecho su parte, y después buscaban un falso testigo, porque pues cualquiera que fuese creyente, sabiendo que fueras un falso testigo, pues también eras culpable de muerte, ¿no? La ley que ellos tenían de ojo por ojo y diente por diente. Entonces no cualquiera se iba a prestar a dar un falso testimonio. Entonces por eso no lo hallaban. Y muchos testigos falsos se presentaban, y entonces se encuentran a 2 testigos, y ellos decían que Jesús había dicho: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote se levanta y dice: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿No? O sea, ¿de qué hablan estos? O sea, ¿por qué no respondes nada? Entonces Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dice: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Lo que habían testificado estas personas respecto a que él podía derribar el templo y levantarlo en 3 días, nada que ver con que el sumo sacerdote ya sabía que él era mencionado como el Mesías, y que le está encomendando, o le está, ¿cómo se dice? Le está solicitando encarecidamente que le diga si él es el Mesías, ¿no? El Hijo de Dios. Entonces, aquí vemos que Jesucristo bueno, ahorita vemos la respuesta, pero lo que voy es que bueno, les voy a decir una vez lo que Jesús le dice: tú lo has dicho, ¿no? Le dice: ¿por qué le dice tú lo has dicho? Todo el mundo lo decía, no todo el mundo, pero sí mucha gente lo decía. La gente que creía en él, ya lo habíamos visto, creía en él pensando, más allá de que fuese un profeta, muchos decían que era un profeta seguramente, tal vez el profeta Elías que tenía que venir, pero muchos decían también que era el Mesías, lo reconocían ya como el Mesías. Y entonces le dice: tú lo has dicho, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo, ¿no? Entonces él sabía que a partir de ese día ya iba a morir, que ya había llegado su hora,
él conocía perfectamente, no nada más las profecías, sino sabía perfectamente lo que iba a pasar. Entonces el sumo sacerdote pues rasga sus vestiduras y le dice: has blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? O sea, ¿para qué quiero testigos? Total, llevaban testigos y nunca lo enjuician por lo que decían los testigos, lo enjuician porque él no niega ser el Hijo de Dios. Dice: he aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo de ellos dijeron: es reo de muerte. No estaba estipulado hasta entonces que si tú te hacías pasar por el Mesías, pues tenías que morir. Pero en el caso de Jesucristo en especial, que traía sollados a escribas, a fariseos, a sacerdotes, a ancianos y a todo el mundo, pues le surgía crucificarlo, ¿no? Y tenía que ser precisamente antes de las fiestas, como lo habíamos visto en la clase anterior, si no mal recuerdo. Y entonces pues le dicen: no, sí, ya, hay que matarlo. Buscaban matarlo desde el principio. Toda la intención era acabar con Jesucristo. Y entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le bofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó, no? Entonces, yo creo que eso está por demás, porque pues el Señor sabía todas las cosas de todo el mundo perfectamente. Ok, entonces, bueno, ya vimos que lo llevan con el sacerdote Caifás, ¿no? Oscar, Mateo 26, del 69 al 75. Mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos y dijo: no sé de qué hablas. Y se fue a la puerta, pero otra criada lo vio y dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó otra vez y hasta juró: no conozco a ese hombre. Un poco después, los que estaban por ahí se acercaron a Pedro y le dijeron: sin lugar a dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo de ahí lloró amargamente. Esta parte está muy fácil. Pedro estaba siguiendo de cerca al maestro porque quería ser testigo de todo lo que estaba pasando. Y como yo les decía, ¿no? Pedro siempre en muchos aspectos sobresaliendo, en todo, ¿no? O sea, por su temperamento, por su curiosidad, por todo. Y entonces una criada le dice: también tú estabas con Jesús el Galileo, ¿no? Luego él lo niega, y saliendo él a la puerta, le vio otra, me imagino que otra mujer, y dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. O sea, todos habían salido corriendo, pero Pedro iba atrás de ellos. Entonces ya, también estaba con Jesús el de Nazaret. Y entonces él lo niega otra vez, jurando que no lo conocía, ¿no? Y entonces después se acercó a los que estaban y le dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Fíjense, ya parte del carácter de Pedro, su manera de hablar, ya no era ni con groserías, o sea, algo así me imagino yo. Porque obviamente Pedro, para negarlo, lo que empieza es que empieza a decir groserías, empieza a blasfemar. Entonces él empieza a maldecir,
Y dice el 74 que empieza a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces, pues claro, Pedro se acuerda de lo que Jesús le había dicho y en ese momento pues empieza a llorar amargamente. Recuerdo que en uno de los evangelios dice que él voltea a ver a Jesús y Jesús lo ve, y entonces es cuando él llora amargamente también. Como que le dice el Señor para que veas que estaba cumpliendo, ¿no? Clarice, léete el 27, el que sigue. Jesús ante Pilato. Venid en la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. Poncio Pilato, lo voy a decir de esta manera, estaba, se puede decir que viendo los tres montes de lado, estaba, les repito, esta es mi derecha, la que ustedes ven como mi izquierda. Entonces, estaba el monte de los olivos, estaba el monte Moria y después estaba el monte de Sión. Entonces, la ciudad y el templo estaban sobre el monte Moria. Entonces, estaba el monte de los olivos, una pequeña explanada, después el monte Moriah, donde estaba toda la ciudad, estaba todo no bardeado, ¿cómo se dice? Amurallado, todo amurallado, y dentro de la muralla estaba la ciudad, estaba el templo. A un costado del templo, viendo el templo de frente, del lado derecho, estaba el castillo que se creía que era el castillo, o se cree que era el castillo de Salomón, que había hecho junto con el templo. Entonces estaba en una esquina prácticamente del templo, en la esquina de enfrente, a un lado de la muralla del templo. Ahí estaba el castillo que era de Salomón. Y ese castillo o ese palacio es el que después fue a ser el palacio de Poncio Pilato, donde estaba gobernando Poncio Pilato. Caminando de ese palacio hacia atrás, estaba después de las murallas, desde la muralla de atrás, estaba el Gólgota o el Calvario, ¿no? Así se le conocía, como los dos con los dos nombres, el monte del Calvario o el monte del Gólgota. En la parte de enfrente de la muralla de la ciudad, en la esquina derecha de la ciudad, estaba el Getsemaní o el bosque de Getsemaní, que es casi parte del mismo monte de los olivos. Entonces es una parte, se podría decir, entre la ciudad y el monte de los olivos, está ese jardín en esa parte. Entonces el jardín estaba en el perímetro de la ciudad, el Gólgota estaba en la parte de atrás de la muralla, y no por dentro de la ciudad, sino por fuera de la ciudad, está este pequeño monte que es el monte Moriah, o el monte de la Calavera, el monte del Gólgota o el monte de la Calavera, y atrás de la ciudad estaba el monte de la Calavera, ¿no? Y estaba después de la barda, o sea, estaba también, así como el Getsemaní estaba en el perímetro de la ciudad, en la barda, pero por fuera, así también el Gólgota estaba por la parte de afuera, en la parte de atrás de la ciudad. Entonces tenías que salir, para uno o para el otro tenías que salir de la muralla de la ciudad. Bueno, nada más para que se ubiquen, y el castillo que estaba al lado era el castillo donde llevaron al Señor Jesucristo, que era el castillo de Poncio Pilato. Ya más o menos en alguna ocasión habíamos platicado de dónde estaban los tres montes, pero
para que se ubiquen más, para que tengan una imaginación más puedan ubicar más dónde estaban las cosas. Entonces dice muerte de Judas. Entonces Judas, el que había entregado, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no nos es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy el campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Qué profecía tan padre, ¿no? Si se fijan todos los detalles que tiene esa profecía. Y está, antes de que me diga, estamos hablando de que está en Hechos 1 del 18 al 19 y la otra parte está en Zacarías 11 del 12 al 13. Ya lo dije, Gaby. Eso no tienes que decirme. Entonces, pero ven qué padre la profecía. ¿Alguien quiere comentar algo? Precio del apreciado. Trae muchas cosas, ¿no? Aquel campo se llama campo de sangre, porque había sido la compra de sangre inocente. Lo sabía Judas y se da cuenta y quiere arrepentirse, y como los sacerdotes eran muy empáticos, pues sí le dicen, ¿no? Bueno, ¿y a nosotros qué nos importa? Es tu problema. Pero ¿cómo son? De verdad, digo, el Señor Jesús siempre se los decía, ¿no? Hipócritas, porque, o sea, bueno, de entrada, pues, dice, o sea, ¿cómo le contestan a Judas, no? Queriendo él regresar las monedas, pues, así que bien quitados de la pena, es así de, pues, a mí qué me importa, ¿no? Tú ya le entregaste y, pues, ya. Y luego en segunda, o sea, como portándose bien santos de que, ay, no, pero no podemos recibirla y no podemos echarla al arca porque es dinero Sangriento, o sea, de sangre, ¿no? Sí. O sea, algo que ellos mismos provocaron, o sea, de verdad que su conciencia, o sea, como le dijo Faraón, ¿no? Está, bueno, duro corazón o una conciencia entenebrecida, porque en realidad no son coherentes con lo que hacen. Así es. Entonces, la verdad es que, pues por algo el Señor siempre les decía eso, ¿no? Que eran unos hipócritas, porque según ellos mostraban una cara y hacían unas cosas, pero otras es así de, ay, no, es que esto porque la ley no me lo permite, o porque yo soy judío y esto no lo puedo hacer, o sea, Sí. ¿cómo se te ocurren esas cosas? Pero ellos bien buenos dicen, bueno, como no lo podemos echar al arca, entonces vamos a comprar un terreno para ahí enterrar a los extranjeros, porque pues no los podemos tampoco enterrar en nuestras tumbas, ¿no? O sea, es así como, o sea, de verdad sí da coraje que sean así. Pero, y sobre todo, se ve esa doble moral que tenían y esa ventaja que sacaban de todo, porque eran ventajosos en todo, pero en todo. Ellos, a fin de cuentas, estaban obligados a darles hospedaje a los extranjeros,
a procurarlos, a tratarlos bien y demás. Entonces dicen, ¿qué vamos a hacer? Porque pensemos un poquito más adelante, ¿no? O sea, dicen, tenemos pendiente comprar un terreno para los extranjeros que mueren en nuestra ciudad, ¿no? Y entonces dicen, pero no pueden morir no pueden estar enterrados con los nuestros. Ah, pero para que no gastemos en eso, pues vamos a agarrar las monedas que están llenas de sangre y con eso sí podemos comprar un terreno. Y en ese terreno ya podrán enterrarse los extranjeros. Al fin que a mí que me importa también que se llame Aceldama, ¿no? El tierra de sangre. Pues sí, el campo de sangre. Judas también se da cuenta, pero yo no entiendo cómo es que Judas ya lo habíamos platicado, Judas no pensaba que él fuera realmente el Mesías. Entonces, porque de otra manera pues no se hubiera ofrecido, él fue el que se ofreció a decirles, bueno, ¿cuánto me dan si yo les entrego a Jesús, no? Entonces, él no lo hubiera hecho si hubiera pensado que era el Mesías. Mi manera de pensar, que fue lo que platicamos la vez pasada, es que él lo que había decidido es, él no es Jesucristo, sí es Jesucristo, pero no es el Mesías, ¿no? Entonces, él no es el Mesías, él es tal vez un profeta, tal vez algo por el estilo, así de que pues no hay tanto problema si lo entrego. Y después cuando lo entrega, yo creo que sigue todavía sin comprender que es el Mesías, sino que lo ve como que está entregando sangre inocente, ¿no? Tal vez se llegó a dar cuenta, ¿perdón? Yo creo que también le ganó la avaricia, ¿no? Así como era él. Al final del día dice la palabra que donde tu tesoro hay en tu corazón, y realmente su corazón de él siempre estaba pues en esa parte de avaricia, ¿no? En el dinero. Entonces a lo mejor, yo digo, puedes tener razón que a pesar de que estuvo con él caminando durante 3 años, pues Dios le educó a lo mejor la mente y pues lo preparó para que él comprendiera todo lo que él estaba haciendo, ¿no? Y al final del día, pues, dice en la parte de cuando hacen la cena, ¿no? Que el diablo pues entra en él, ¿no? Para que pueda ir pues con los sacerdotes y decirles que lo va a entregar. Si supiéramos, cualquiera que fuese, por muy necio que sea, si llega a comprender que es el Mesías al que está entregando, ¿ustedes creen que lo entregaría? Por muy tonto que seas o por muy... Si no has entendido que es el Mesías, lo puedes entregar. Pero si ya sabes que es el Mesías, por muy tonto que seas, no creo que lo entregues, ¿eh? O por muy avaricioso, no lo entregas, porque la única esperanza de vida eterna que tuvieras, la estarías entregando, ¿no? O sea, serías culpable. Pero es que una cosa es conocer y otra cosa es que lo entiendas en tu corazón, que tengas ese temor reverente, que creas que lo que él te está ofreciendo, a lo mejor sí él lo escuchaba y decía, pues sí, suena bonito, como ahorita en muchas religiones o con mucha gente, ¿no? Pero realmente lo crees en tu corazón, o sea, ese es el punto. Si él realmente, también la misma palabra dice, los demonios creen, ¿no? O le conocen y tiemblan, pero al final ellos no se arrepintieron y siguieron haciendo pues lo malo, se rebelaron al final de cuentas. Entonces siento que pasó igual con Judas, o sea, sí estuvo con él, a lo mejor sí lo veía como sí lo veía como el Mesías, como que sí era pues el ungido de Dios, pero realmente no creía todo lo que les decía. Como muchos, ¿no? Que hasta que lo crucificaron, pues se dieron cuenta o le creyeron que todas esas palabras que decía pues eran ciertas. Sí, pero pues... No sé, cuando esté delante del Señor le voy a preguntar de Judas. Sí, porque... es que eso está muy... Fíjate que de las pocas cosas que son prácticamente imposibles de creer, a mí se me hace esa una de las cosas prácticamente imposibles, ¿no? Por ejemplo... Pero hoy en día
Pero hoy en día, hermano César, como platicábamos la vez pasada, ¿no? Igual, eso se tenía que cumplir así porque ya estaba escrito, porque tenía que haber alguien quien lo entregara, quien lo traicionara a Jesús. Ajá, independientemente de, yo digo, ¿no? De que pues le ganó la avaricia, pero ya estaba ya escrito, ya de que así tenía que suceder, ¿no? Tenía que haber alguien quien lo traicionara. Y si lo vemos como hoy en día en la actualidad, hay muchos Judas, hermano, dentro de la iglesia, porque muchos también se hacen ricos, quieren hacerse ricos a costillas de la palabra de Dios. La avaricia les gana y pues ahora sí que por la palabra de Dios andan haciendo negocio de las cosas de Dios. Sí, de hecho, Vemos en algunos cantantes que, este, o sea que, ajá, Judas hay muchos, yo creo hasta hoy en la actualidad, y aún conociendo y sabiendo que Él es nuestro Señor Jesucristo y que un día vendrá y nos juzgará, aún haciendo, hacen negocio de las cosas de Dios. sí, dice la Biblia que demos de gracia lo que recibimos de gracia, pero a lo que voy es que también mucha gente de los que él mismo lo dijo para que oyendo no oigan y viendo no vean, ¿no? Por eso les hablaba por parábolas y cosas por el estilo. Hemos visto que el mensaje y el propósito y el evangelio del Señor no era para todos, no cualquiera lo iba a estar entendiendo. Y prácticamente veíamos que pues era para que se fuesen cumpliendo todas las profecías, como lo decías tú, pero y ciertamente pues hay la iglesia de pare de sufrir y veto a saber qué tantas cosas que iglesias que se hacen pasar como cristianas y que son parte de la masonería y cosas por el estilo. Entonces todo eso está contemplado. Es parte del propósito del plan de salvación, donde algunos se van a perder y otros van a salvarse. Pero al fin de cuentas participa el albedrío de cada quien, y en este caso, si el Señor no te permite conocer, como en el caso de las parábolas, o no te permite reconocer, como yo creo que fue en el caso de Judas, que el Señor endureció su corazón y permitió que Satanás lo tentara y cosas por el estilo. Y a fin de cuentas Judas lo entrega. Lo que yo digo es, sería muy difícil que Judas lo entregara si él estuviese seguro de que era el Mesías. No lo creo. Pero, pues sí, tenemos otros que han sido más tontos, ¿no?, que Judas. Por ejemplo, tenemos a Satanás y tenemos a todos los demonios, todos los ángeles caídos, porque ellos no solamente estaban seguros de Jesucristo, tenían una relación directa con Dios, y Satanás pues quiso ponerse al nivel de Dios, y es que el Señor lo manda a la tierra, ¿no? Entonces, y posteriormente, pues ya lo dicen las profecías, lo va a mandar al infierno, igual que a la muerte, y a todos los que van con él, ¿no? O sea, a Satanás, a la muerte, a Hades, al falso profeta y al anticristo. Entonces, ese es lo que yo comentaba, ¿no? Se me hace muy difícil de creer, pero pues por otro lado tenemos el testimonio de, como decíamos, de que los demonios creen y tiemblan, pero pues no por eso son salvos. El 11 del 27-11. 14. El Poncio Pilato. Pilato interroga a Jesús. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo,
tú lo dices, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, no No sé. cuántas cosas testifico contra ti, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ok, este no tiene mucha... Y yo creo que lo importante es que lo vemos en los otros evangelios donde profundizan un poco más y que dicen que él estaba creando, se quería decir rey de los judíos para tener un golpe de estado contra los romanos y demás. Y entonces le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y entonces le dice, tú lo has dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque en parte también Pilatos ya había visto que estaba profetizado sobre de él. Bueno, se lo habían dicho los mismos judíos. Entonces, entre las cosas que le dicen, están las dos versiones. Y entonces le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Dice, pues tú lo has dicho, ¿no? No soy yo el que lo hace. El caso es que Pilatos, al ver que él no se defendía de todas las injurias que le decían y demás, él los deja. Dice, bueno, pues si me levantan falsos o son verdades, pues no me voy a defender. Y de esto se maravillaba Pilatos. ¿Por qué? Pues porque Pilatos sabía que donde él lo declarase culpable o lo encontrase culpable, pues claro que iba a ser crucificado. Si siendo inocente fue crucificado, imagínense siendo culpable, ¿no? ¿Vas, Gaby? Bueno, dicen Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraban el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo, Pilato, ¿a quiénes queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy ha padecido mucho en sueños porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá de vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado de la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ay, qué crueles. Sí. ¿Algo más que quieran comentar? Además de lo de crueles. Hermano, donde dice que lo desnudaron.
Sí. Quedó totalmente sin ropa o como lo pasan en las películas, nada más con... No, se cree que sí lo dejaban con el calzón, que Sí, sí, no estaba totalmente desnudo. porque ahí dice y le desnudaron. Sí, pero creo que Mucha no. crueldad, Sí, mucha crueldad. Inocente pagó por nuestras culpas, por nuestros pecados. sí. Cuánta crueldad hubo y yo creo que las películas se quedan cortas a todo lo que dicen, ¿no? Porque Por eso. pues le laceraron toda la piel, yo me imagino cómo ha de haber Sí, quedado ese rostro. una película que se me hace muy gráfica y yo pienso que muy acercada a la realidad es la de la crucifixión de Cristo, ¿no? La que hizo Mel Sí, Gibson. Exacto. Mel Este, Gibson. que yo de artistas no me sé nada, pero no sé por qué me lo sé ahorita. Pero bueno, salió el tema. El caso es que es una película que tengo, me gusta mucho, pero nunca la veo. Sí, Nunca la veo. está muy fuerte. Dicen que en el día de la fiesta, se supone que es para celebrando la fiesta que venía, el gobernador solía soltar a uno de los reos y entonces estaba Barrabás, que más adelante nos dice que estaba acusado de sedición, creo, y de asesinato o algo por el estilo, de robo, ¿no? Entonces, o sea, sí, él sí se había levantado contra el ejército y dice, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o al Cristo? Y entonces dicen todos, no, pues al Cristo. Ok, dice, ¿y qué quieren que haga con él? No, pues crucifícale, ¿no? Y entonces dice que su esposa se acerca y le dice, no vayas a tener nada con este justo porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Entonces, La palabra. aquí yo creo que el Señor como que Pilatos en cierta forma, con el sueño, sin el sueño, con parecía no ser un emperador tan injusto, porque a fin de cuentas él está defendiendo porque no encuentra nada digno de muerte de Jesucristo y lo está defiende y defiende y defiende, pero ante la muchedumbre que exigían, entonces termina por ceder, pero a fin de cuentas él estuvo defendiendo lo de Jesucristo y él dice, ok, pues yo me lavo la sangre me lavo las manos de la sangre de este justo, todavía lo menciona como justo, diciendo, pues ustedes lo quieren matar, que ustedes sean los culpables. Y dicen ellos, muy, muy, muy seguros de sí, sí, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sobre las generaciones de nuestros hijos. Entonces, la verdad es que para ser también hijos de estos cuates, pues no, dicen el 25, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dice ¿yo qué tengo que ver, no? Ni O sabía lo sea, que decían. Realmente esa parte, digo, lejos de la descripción de lo sanguinario o lo crueles que eran, pues digo, de la manera en que trataron a Cristo, creo sí, que aquí volvemos a ver cómo el pueblo judío es necio. Y bueno, Dios ya se los había dicho antes, que fueran tardos para hablar, ¿no? Porque eh, de pensar antes de ir, porque dice que con la boca pues bendecimos o maldecimos. sí, Y ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Maldicieron, se maldicieron, maldijeron, ahora sí que hubo maldición sobre ellos como pueblo, pero no solamente esa generación, sino que se llevan entre las patas a los a hijos, todo su linaje, a sí, toda su generación, porque todavía, o sea, bien puros ellos de que, no, tú sí, mátalo y no te apures por su sangre, porque va a ser sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, digo, la verdad es que bien dice, ¿no? Que es un pueblo necio y un pueblo que habla y no piensa, ¿no? Porque realmente si lo hubieran pensado, creo que nunca hubieran pronunciado esas palabras, porque pues ya fue la maldición directa sobre ellos. Y no porque Jesús lo quisiera o Dios, sino porque ellos mismos la pidieron, ¿no? sí,
O sea, Ahora sí que fue... por su propia boca se sentenciaron, ¿no? Ahora, y es verdad, el pueblo judío, ya hemos visto varias etapas del pueblo judío, la idolatría, esto que comentábamos hace rato. Decíamos que los judíos eran malos en varios aspectos, lo hemos estado viendo, ¿no? Pero no nada más eran malos en ese sentido, sino que, por un lado, ellos estaban conscientes de que habían pagado por sangre inocente. Que viene Judas y les dice, no, ya no quiero las monedas porque están manchadas de sangre. Y luego, compran un terreno con las monedas porque están manchadas de sangre. Y luego lo llevan hasta el tribunal, por decirlo de alguna manera, y dicen, tú mátalo, ¿no? Bueno, pero ¿y por qué si es inocente? No, no importa, tú mátalo y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, estaban más que conscientes de que Jesucristo era inocente. Y aún así, iban cavando más profunda el hoyo de su tumba. Sí. O sea, se me hace algo muy raro, muy tonto. 45. Ok. Dice, crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Ok. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Que esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oír: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole,
entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José y la madre de los hijos de Zebedeo. Y hasta ahí. Ok. ¿Quieren comentar algo o me arranco? Está intenso. Está intenso, está muy padre, está muy interesante. Voy a tratar de ser muy escueto y muy rápido. Salen de Cirene y lo ayuda a este Simón. Bueno, no es el Simón que Simón Pedro, sino otro Simón. Y luego lo llevan a un lugar que es el Gólgota, que es el de la calavera que ya habíamos comentado, ya dijimos dónde estaba ubicado. Después le dan a beber vinagre mezclado con hiel. Creo que decían que les daban esta mezcla para que fuese una especie de sedante para que no padeciese los dolores, pero bueno, no sintiese tan intensos los dolores, pero creo que él lo rechaza. Entonces, después de que le crucifican y le quitan los vestidos que habían dicho, para que, bueno, con sus vestidos empiezan a echar suerte los guardias. En otra parte aparece donde le habían quitado las ropas y le habían echado suerte. Entonces, el caso es que aquí se cumple el Salmo 22:18, donde estaba esta profecía de que sus vestidos iban a echar suertes para ver quién se quedaba qué. Y después dice que pusieron sobre su cabeza escrito: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Y habíamos visto antes, nada más que ya no lo comenté porque no lo vi, que ellos habían puesto su leyenda de lo que era lo que era su misión, algo así. Entonces dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Más adelante se habla del detalle de estos ladrones. Y los que pasaban enfrente de él le injuriaban y movían la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y otros le decían: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, y los fariseos y los ancianos decían, o sea, no nada más la gente, también los escribas, los fariseos y demás, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él, ¿no? Y es lo que decíamos. Se decía el Hijo de Dios, la gente sabía, habían tenido testimonios, sabían que había salvado a otras personas, pero que no se podía salvar a sí mismo. Y yo digo, bueno, ya lo había dicho el ciego, dice: yo solo una cosa sé, que antes era ciego y que ahora veo, ¿no? Y antes de eso les dice: y si Dios no permite estas cosas, no se pueden hacer, ¿no? O sea, las sanidades y los milagros solamente los podían hacer si Dios lo permitía. Y entonces, eso les dice el ciego en otro de los evangelios, y aquí, pues ven que no dan una. Y entonces dice, y otra parte que decían: no solamente eso, también dicen algo, dicen: confió en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios, ¿no? En el Mesías de Händel, en el concierto del Mesías de Händel, uno de las partes que están cantadas es esta, donde dice que decían: si era hijo de Dios, pues que creyó en él, pues que él le libere, ¿no? Si creyó en Dios, que él le libere. Entonces, ¿y dónde estaba la fe de ellos? ¿Dónde estaba la creencia de ellos? No, ya lo hemos platicado, ¿no? No es concebible, no se entiende. Después dice,
también los ladrones lo injuriaban. Entonces, desde la hora sexta hasta La hora no. hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, durante 3 horas. Les voy a explicar esta parte. A Jesús lo procesan en la noche. Durante la noche madrugada pasan todos los acontecimientos, de tal manera que pasan las 3 vigilias de la noche, ¿no? Los judíos tenían 3 vigilias de la noche. La primera vigilia era de 6 a 9, la segunda era de 9 a 12, la otra era de 9 a 3, y la cuarta, que no estaba contada dentro de las 3, eran 4 vigilias de la noche. Y la cuarta era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. La primera hora para los judíos, cuando ellos hablan de la primera hora, era de 6 a 7 de la mañana, o sea, era a las 7 de la mañana la primera hora de la mañana, la primera hora del día. La segunda hora era a las 8 y así sucesivamente. Entonces, si empezó ¿qué dice? Si empezó a la sexta hora y terminó en la novena, quiere decir que 6 más 6 empezó como a las 12 de la tarde y terminó a las 3 de la tarde. De las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo neblina en ese lugar, que es lo que está diciendo en esta parte. Sí me expliqué, ¿verdad? Porque luego no sé si voy muy rápido. Entonces, ¿qué versículo me quedé? 46. Gracias. No, sí, 46. Ah, la hora novena, sí. A la hora Estaba en novena. el 45. Empezaba en 46. Y entonces, cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clama, Elí, Elí, lama sabactani. Entonces, y esto era, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos dicen que Dios lo desamparó o que Dios se volteó para otro lado. O sea, porque Jesucristo lo declara, ¿no? Pero igual que como Jesucristo declaraba muchas cosas, igual que como Jesucristo ya le había pedido pasar por esa copa, y sin embargo el Señor le hace ver que es necesario que él padezca. Entonces, no es tanto que lo hubiera sido abandonado, sino que era necesario que él sufriera en carne viva, porque tenía que pagar por los pecados de todos, y la verdad es que iba a ser un sufrimiento pues muy grande, ¿no? Y entonces el Señor Jesucristo se siente desamparado porque no puede calmar, me imagino, ese dolor. Pues es un dolor de muerte, ¿no? Es un dolor de tortura. Ellos eran torturados, además de toda la golpiza que ya se han metido, y como decía Gaby, ya le habían desgarrado la piel y demás, y el Señor se siente, lo menciona, pero no tan así. O sea, no lo menciona, pero como diciendo, ¿por qué estoy sintiendo esto tan en carne viva, no? Porque no me puedes disminuir el dolor, porque sabía que Dios podía hacerlo. Él también podía hacerlo, nada más que en ese momento, yo creo que en el avance de la frustración física como hombre, yo creo que sí estaba padeciendo muchísimo. Entonces, cuando lo oían, decían, está llamando a Elías. Y al instante, corriendo uno de ellos, trajo una esponja con vinagre, pues yo me imagino que para cerrarle la garganta o algo así, o molestarle la garganta, pero dice, no, déjalo, veamos si Elías viene a librarle, ¿no? Entonces, Jesús vuelve a clamar, y clamando por segunda vez, dice que entrega el Espíritu, que es algo de lo que habíamos platicado, ¿no? Estaba el Espíritu Santo, que es el Espíritu que ministraba, pero también está el Espíritu de vida que el Señor nos da, y aquí se hace referencia al Espíritu de vida, que es el que está entregando el Señor Jesucristo. Entonces, dice, en ese momento se parte el velo del templo. ¿Alguno de ustedes sabe cómo estaba conformado el velo del templo? Entonces el dolor que él sentía era de esa El velo del templo era un velo que
estaba dividido en dos partes, pero que era un velo de siete velos. Era una cortina de 7 velos, gruesos, ahora sí que unos mega tapetes. Entonces, el temblor, dicen que por el temblor tan fuerte se parte el velo a la mitad, entonces, y se parte además no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, cosa que es muy difícil, porque donde debe de haber más agitación en un movimiento, pues es en la parte baja, no en la parte de arriba, donde están sujetas donde está sujeto el velo. Entonces, esto tenía que ser así para que fuese una señal de que era, al abrirse el velo, lo han comentado muchas veces en muchas predicaciones y en la misma Biblia, era el símbolo en que nosotros ya teníamos acceso al lugar santísimo, ¿no? Entonces, pero es una señal eminente, es una indiscutible, es una señal que no cabe duda de que efectivamente está dando, con la muerte del Señor Jesucristo, nos está dando el acceso al lugar santísimo, ¿no? Entonces, es como un milagro, pues. Es imposible que se hubiesen partido los 7 velos como si fuese... Es como decir que se partió un directorio telefónico de los de antes de la sección amarilla, se partió así de la nada, ¿no? Por un temblor, se partió a la mitad. Es algo así. Hermano, ¿el templo era el tabernáculo de reunión? En la época de Moisés era el tabernáculo. Y luego estaba el arca del pacto. Ajá, el tabernáculo también tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Después es el templo, y afuera eran los sacrificios, adentro era el lugar santo, y después seguía el lugar santísimo. En el lugar santísimo era el lugar donde entraba solamente el sacerdote, y por eso estaba, no recuerdo si era una sola hoja o eran dos cortinas, el caso es que creo que era una sola. Ahorita estoy como que no recuerdo muy bien de que si era una o dos. Pero bueno, lo que voy es que se parte el velo del templo, dándonos acceso al lugar santísimo. Porque el velo del templo no estaba al principio del templo, estaba dividiendo el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, eso es lo que pasó, lo que fue, ¿no? Entonces dice que se abren los sepulcros. Fíjense, se abren los sepulcros, las tumbas donde estaba la gente se abren, y de los sepulcros salen a resurrección, dice, salen los santos, dice el 52, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se suponía que estaban muertos, se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, ¿no? Luego dice, esto es un hecho muy importante, porque fue tan potente la muerte del Señor Jesucristo, que en ese mismo momento, algunos que ya estaban muertos entraron en confusión y se salieron de las tumbas, pensaron que era su segunda venida. Entonces, esa es broma, pero se sale, ¿no? Y después pues están visitando, tan habían regresado a la vida que ya estaban visitando a muchos, ¿no? Entonces, dice, entonces el centurión que estaba con él, con los guardias y demás, al ver que esto sucede, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿no? Después habla de que estaban ahí las mujeres. Cosa rara, salen los apóstoles, pero las mujeres se supone que no las estaban siguiendo, según aparece aquí. Y también estaba José, entonces pues, ay sí, ya lo entiendo muy bien. Del 57 al 61. Cuando llegó la noche, un hombre rico de Arimatea que se llamaba José y que había sido
había sido discípulo de Jesús, fue a hablar con Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato ordenó que se le entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había sido cavado en una peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas delante del sepulcro. Entonces, aquí lo que dice es que cuando llega la noche, para entonces el Señor Jesucristo ya había muerto, y entonces viene el hombre rico de Arimatea que se llamaba José y pide el cuerpo de Jesucristo, lo vemos también en los otros evangelios, le entregan el cuerpo del Señor Jesucristo y lo meten a esta tumba, como estaba profetizado también, que era una tumba nueva, sin usar, y de rico, ¿no? Entonces, lo meten, y aquí hace énfasis en que ruedan una gran piedra, ¿no? Esta piedra se calcula que era una piedra aproximadamente de 2 metros de alto y con aproximadamente 30 centímetros de grosor, lo que es una mega piedra. Entonces, los que han cargado alguna vez una piedra saben que una piedra de 30 por 30 pesa como 40 o 50 kilos, o sea, no se cargan tan fácilmente. Entonces, por eso es una piedra tan inmensa. Y después, cuando ellas regresan al sepulcro, por eso van pensando, ¿y quién va a remover la piedra por nosotras? Porque aunque se podía rodar y existía un canal especial por donde se rodaba, la tumba había sido sellada y demás, eso lo vamos a ver en los otros evangelios, y al meter los sellos eran unas especies de clavos que impedían también que se rodase la piedra, ¿no? Entonces, hay muchos detalles así que son muy interesantes en lo de la tumba del Señor Jesucristo, en esta parte. La guardia ante la tumba, por favor, Gelita. Sí, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis guardia, id y asegurad como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ok, entonces vuelvo a lo mismo, el sello era una especie de clavo que evitaba que rodase, se volviese a regresar la piedra, y les mandan una guardia, creo que se decía que era una guardia de 4 hombres, de 4 soldados romanos, preparados y adiestrados para la guerra, y que vemos que después tienen ellos temor de los ángeles, y creo que algunos de ellos quedan desmayados. Entonces, y vamos a ver la justificación que ellos ponen después. Entonces, ¿cuál es el informe de la guardia, ¿no? Como dice aquí en la Biblia. Entonces, prácticamente los apóstoles nunca pudieron haber combatido o haber hecho algo en contra de una guardia romana, por muy 12 apóstoles que fueran, ¿no? Entonces, o los que fueran, no hubiesen podido, con 4 soldados romanos no hubieran podido combatir. Y salir ilesos, y también los de la guardia salir ilesos y que se hubiesen llevado al Señor Jesucristo, como más adelante presentan el reporte, ¿no? Entonces, yo creo que pues es bastante obvio. Lo bueno es que ya nos seguimos con Marcos el próximo capítulo, la próxima clase, ya leemos este último capítulo y nos seguimos con Marcos. ¿Quién oró? ¿Oras por favor, Gaby? Sí, hermano. Oramos, hermano. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos permitiste, Padre, poder realizar este
pequeño estudio, Padre, estudiar tu palabra, mi Señor. Gracias te damos este puñado de tus hijos, mi Señor amado. Ahora, Padre, nos despedimos los unos de los otros, Padre. No de ti, Padre Santo, sino de los unos con los otros. Y permítanos, Señor, que para el próximo martes, Señor, si es tu voluntad, estaremos otra vez reunidos, Señor, estudiando tu palabra. Gracias te damos, Señor, por todo ello. Bendice el hogar de cada uno de mis hermanos, Padre, de este grupo y de los que, Señor, no se pudieron conectar el día de hoy. También bendícelos, Padre. Bendice, Señor, la vida de cada uno de ellos, Padre. Bendice la vida de mi hermana Angelita, de mi hermana Clarita. La vida de mi hermano César, de mi hermano Oscar, Padre Santo. Señor, dales sabiduría de lo alto, Padre Santo, para que también ellos puedan, Señor, entender tu palabra, Señor. Y también dámelo a mí, mi Señor amado. Gracias te damos, Señor. Permítenos, Señor, descansar en esta noche, Señor, y los días que vienen, Padre Santo. Señor, todo conforme a tu divina voluntad. Gracias te damos por todo ello. Gracias por el estudio, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, porque sin ti no somos nada. Gracias te damos, pues, mi Señor amado, y perdónanos si en algo te fallamos o te ofendimos, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor, gracias te damos en esta noche. Amén. Amén. Ok, hermanitos, nos buscamos en el 28. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas Hasta noches. luego, hermanos. Que Dios les Dale. bendiga. Bye. Saludos a sus Buenas noches. familias. Bye, hermanito. Gracias. Gracias, hermanos. Gracias. Hasta luego. Bye. Buenas Bye. bendiciones. Saludos a todos. Gracias por... Gracias igual. Bye. Bye.